Giovanni Montero, psicólogo deportivo y CEO de Perfiles, con el tema el ruido mental. El ruido mental. Querido Giovanni, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicas, todo bien. Buenos días, Giovanni. Gracias por lo de chicas, me encanta que se me dicen jóvenes y chicas, lo cojo muy bien. Mira, ¿qué es el ruido mental? ¿Qué es eso? Bueno, el ruido mental es un conjunto de pensamientos, sentimientos y enfoques negativos que afectan el rendimiento del atleta. Con el ruido mental no es más que ese autodiálogo donde el atleta entra en un bucle y va bajando tanto su rendimiento, su enfoque, su determinación, y comienza a preocuparse de cosas que no tienen sentido ni preocuparse en ese momento, o comienza a enfocarse en cosas que ellos no pueden controlar. Y todo depende del rendimiento y de las circunstancias que se presentan durante el partido o el entrenamiento, porque este ruido mental no solamente afecta el desempeño durante las competencias, sino también durante los entrenamientos. ¿Y cuáles son esos insumos de ese ruido mental? ¿Qué suele ser lo que sucede en una persona que lo enganche y diga, con este tema está haciendo ruido mental? Sí, por ejemplo, un atleta que no esté seguro de su preparación va a comenzar a producir ruido mental. Un atleta que tenga un autodiálogo un autodiálogo estricto, negativo, yo no puedo fallar. Entonces eso le genera un ruido mental porque se enfoca en el contexto del no fallo y comienza a preocuparse. Entonces, eso nos pasa a todos, sí, atletas o no. Sí. Realmente es un elemento, si lo vemos de esta manera, el ruido mental nos aleja de la zona de desempeño óptimo. Y podemos poner un ejemplo físico. Por ejemplo, cuando ustedes entran a cabina a grabar un audiolibro, ese es su área de desempeño óptimo. Ahí no entra ruido, ahí no hay un enfoque que no sea en el material que están trabajando, ahí no hay ninguna distorsión ni cognitiva, ni pensamiento, ni física que pueda interferir con el proceso. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando yo estoy en esa zona, mi desempeño es óptimo. Yo puedo grabar 60, 70, 80 páginas de un audiolibro y ni siquiera percibo el tiempo. No hay incomodidad, no hay hambre, no hay sed. Entonces, eso es desempeño óptimo. Ahora bien, en ese mismo ejemplo, cuando yo entro o trato de entrar a esa zona de desempeño óptimo, pero mentalmente hay una disociación entre mi cuerpo que está aquí y mi mente que está fuera de la cabina, se hace difícil grabar una sola hoja. Voy a entrar a grabar, y se logra. Pero entonces estoy trabajando presupuesto, estoy trabajando y mi mente está como en otro lado. Levanta la mano derecha. Mira cómo me mira producción. ¿Tú estás grabando o qué? Digo, bueno, yo estoy en o qué. Exactamente. Yo voy haciendo varias cosas, pero sí. Y ese celular, por ejemplo, dentro de la cabina, es ruido mental, porque me distrae con llamadas y demás, tengo que sacarlo. Es muy buen ejemplo. Pero ¿por qué parece que todos vivimos hoy en día con ruido mental? Yo siento que todo el mundo tiene su propio playlist, su propio ruido mental, no importa dónde estemos. Sí. Tiene que ver con la sociedad. El ruido mental es propio de las personas. Ya. Pero hoy en día estamos viviendo hay muchos bombardeos de muchísimas cosas. Demasiado, muchas preocupaciones que nosotros queremos resolver. Y que no son nuestras. Y que no son nuestras. Muchas no son nuestras. Porque, por ejemplo, en el caso de un bateador que entra al home a batear, que tiene un plan, él quiere hacer esto, pero ese plan lo enfoca de manera negativa. No me quiero ponchar. Ya. Entonces, eso va a provocar que su rendimiento, que se ponche, porque su rendimiento va a bajar. Dicen que el cerebro no oye el no. Sí, bueno, antes de anoche en el juego de los cerveceros de Milwaukee, con base llena, 2 outs, 2 strikes, el pitcher lanzó una bola que el bateador, si le toca, gana en la serie. Y el bateador, ¿qué hizo? Se quitó. Resultados.
al final perdieron. Pero eso fue instintivo. Fue instintivo. Entonces, él lo explica. Distintivo, pero porque si tomamos ese ejemplo como ruido mental, él está más enfocado, ¿verdad?, en no poncharse, en no hacerse lado, que en recibir la bola como debut. En esa oportunidad. Eso sí, lo han acabado la ciudad completa y él dio una declaración, este pelotero, diciendo, miren, eso es instinto, simplemente fue una reacción automática a esta situación, pero cuando él se dio cuenta de esto, él tuvo otra oportunidad. Estaban las bases llenas, o sea, si base le dan dos out, dos strike. Es decir, y en el próximo picheo que él recibió fue totalmente alejado de la zona, completamente alejado de la zona. Le tiró a un picheo que venía completamente y se ponchó y se terminó el juego. ¿Eso le puede crear un ruido mental a futuro? Claro, y se lo creó en el momento. Yo sé. Se lo creó en el momento y en futuro sí, porque ahora va a estar más preocupado por no repetir un proceso y no tener ese resultado. Entonces, el ruido mental provoca mucha frustración, provoca mucha ansiedad, provoca mucho estrés, porque el atleta comienza a enfocarse en cosas que realmente no debería enfocarse en el momento. Sí, porque a ti, me imagino, como bateador, no te enseñan de que agarrar un bolazo. Sí. Te enseñan a evitarlo, porque eso te puede lesionar. Exactamente. Pero hay que estar muy en su centro para tú decir, déjame dejar que me dé la bola porque así ganamos. Por el equipo, como dicen los peloteros, por el equipo, cógelo por el equipo. Y todo lo que lo han criticado, póngase usted ahí en su lugar, en el momento. El ruido mental entonces se vuelve un obstáculo para tomar decisiones, para el desempeño, para el bienestar emocional de una persona. Sí. ¿Eso se puede manejar? Claro. Hay rutinas mentales que los atletas, no solamente durante la competencia, deben de comenzar a establecer, ¿no?, durante los entrenamientos. Rutinas. Y esto es un elemento sumamente importante porque los atletas no establecen rutinas adecuadas para mejorar su desempeño. ¿Tienen rutinas? Sí. Preocupación, estrés previo a un enfrentamiento, a una competencia, y esa es su rutina mental. Estresante, no pensar en el fallo, no pensar en equivocarse, no pensar en cometer errores, etcétera. Esa es su rutina mental. Pero esa rutina mental es negativa. Ahora bien, no basta con que se presente esa rutina mental negativa y tú comiences a decirte hacia adentro, lo voy a lograr, yo puedo, lo voy a lograr, yo puedo. Porque esa rutina mental negativa es demasiado fuerte, está demasiado arraigada como para eliminarla por repetición de algo que tú quisieras que sucediera, pero que no estás seguro de cómo hacerlo. Es como un laberinto, ¿verdad? Sí, es un juego de palabras. Ese mantra positivo también te da tensión, porque tú vivir en eso todo el tiempo no te causa. Lo que pasa es que el mantra positivo hace que el comportamiento sea automático. Y ahí es que está la clave de todo. Que vas haciendo. Es una programación automática. Entonces, cuando el comportamiento es automático, tú no tienes que guiarlo. Él va a responder inmediatamente, tenga el estímulo frente, va a responder de la forma adecuada. ¿Y cómo nosotros podemos, por ejemplo, identificar señales, signos, síntomas, como dicen, de que estamos teniendo un ruido mental o que alguien cerca de nosotros tiene un ruido mental y lo podemos identificar? Mira, lo primero que la persona debe de hacer es un autoanálisis, determinar las preocupaciones, establecer qué es lo que yo quiero. Yo estoy pasando demasiado tiempo pensando en este tema. Exactamente. Cuando un pensamiento es rumiante, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué me sucede esto? Detrás de ese pensamiento se está apoyando un hecho, algo que yo quiero evitar que suceda. Entonces, determino el pensamiento y puedo identificar el hecho. Entonces, ya con el hecho es analizarlo, ponerlo en una mesa. Es la mejor forma de nosotros salir de algún elemento que nos afecta psicológicamente. ¿Por qué yo tengo que sentirme
de esta manera? ¿Por qué ese miedo? Eso es un análisis cognitivo, estructurado, objetivo, que cuando esos pensamientos no son reales, sino son miedo imaginario, nos resisten ese análisis. Entonces, cuando no resiste el análisis, por sí el hecho va perdiendo fuerza. Porque yo me doy cuenta, pero vean, ¿por qué yo tengo miedo de fallarle a Cintia? Lo peor que puede pasar es tal cosa y tomar cartas en el asunto. Y eso me da curiosidad el proceso, Giovanni. Tú como psicólogo deportivo, viene Cintia, alto rendimiento, con todos sus ruidos mentales. Sí. ¿Cuál es ese proceso? ¿Tú te sientas con ella fuera del campo? Sí. De lo que sea el deporte. ¿Trabajas eso que tú acabas de explicar? Pero ¿cómo van luego a replicar eso en el campo? Que ella vaya conscientemente eliminando eso. ¿Cómo se hace eso? Bien interesante. Por ejemplo, en perfiles, nosotros lo primero que hacemos es el perfil psicodeportivo para determinar esos ruidos mentales de forma científica. Lo identificamos. A esa identificación comenzamos a ponerle nombre, el por qué sucede. Y en el caso, por ejemplo, de una atleta femenina. Pero sigue con el ejemplo mío. No, atleta femenina como Cintia. Déjame decirte que él hizo un análisis y yo salí con los niveles de atletismo, ¿te acuerdas? Altos. Muy altos. Sí, altos. ¿Y qué pasó? No, dijo que no se iba a dedicar a eso. Que me lo hice a los 40, un poquito tarde para eso. Anda. Entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? Una vez identificado, comenzamos a hacer el desmonte de esos pensamientos negativos, esas preocupaciones. Con preguntas, ¿cierto? No, se le dan herramientas. Ya. Se le dan herramientas y esas herramientas lo que hacen es que evitan el enfoque negativo a un enfoque más positivo. Lo va moviendo. Exactamente. Entonces se estructura la rutina adecuada para las competencias durante los entrenamientos. Por eso es importante trabajar esta parte durante los entrenamientos, porque entonces va a replicar la misma conducta durante la competencia. Ahora, muchos atletas no entienden esa parte. Muchos padres no entienden esa parte y entrenadores tampoco. Porque me han llamado mucho, tienen una competencia en 2 días para que resuelva el problema de ese atleta. En 2 días. Yo, bueno, es y que gane además. Una curiosidad. Entonces, un tema así, por ejemplo, de ruido mental, ¿entraría en esa parte de programación de una nueva rutina para la preparación de un atleta ante un evento? ¿O entraría en la jornada típica de terapia como tal? O sea, ¿la persona necesitaría hacer eso como si fuera una terapia? ¿O es simplemente reenfocar su rutina previa a un evento y con eso solo se resuelve? Sí, con los atletas lo que se tiene que establecer es un programa de reentrenamiento mental. Ok, es un programa. Exacto. Entonces ese programa de reentrenamiento mental se trabaja tanto dentro de la consulta, la estructura de la consulta, como en campo. Ya, ok. Entonces por eso nosotros nos movemos mucho con los atletas a los campos de entrenamiento. Cancha, piscina, pista de atletismo, la cancha de tenis. Entonces, con las herramientas que le dimos previamente, entonces hacemos que los atletas la pongan en ejecución durante los entrenamientos. Y los atletas comienzan a ver que que es diferente, que se sintió diferente. Entonces ahí se comienzan no solamente a establecer las rutinas adecuadas, sino a reforzar esas rutinas. Y estos atletas, por supuesto, como es parte de su entrenamiento, es la otra pata del entrenamiento, entonces esas rutinas tienen que hacerlo diarias. Es diario, sistemático. Cada vez desde que se levantan están haciendo rutinas de etiquetado mental, de reenfoque, mantra, respiración, sistema de respiración. Es una serie de herramientas que tiene que hacerlo. Okay. Si una persona nos está escuchando y no es atleta, pero se siente que el tema realmente también le toca, ¿cómo podemos nosotros hacer en nuestra vida diaria, así como hábitos que nos ayuden a tener una mente más clara?
evitando un poquito los ruidos mentales que nos pasan a todos. Sí, sin tener que ir como a una rutina deportiva que no está asociada a nosotros. Exactamente. Pero la rutina deportiva que nosotros utilizamos, el plan deportivo, tiene una base en la psicología clínica, pero adaptada al deporte. Entonces esa base clínica es lo mismo. Podemos hablar, por ejemplo, de la psicología cognitiva breve o de la cognitivo-conductual, que son a través trabajar el pensamiento de esas personas para que entonces se pueda dar el cambio. Pero todo, sin importar si es deportivo, si es clínico, si son personas que realmente en su trabajo están teniendo una situación, es hacer una modulación de la estructura mental para que tenga un mejor rendimiento. Pero eso es una visita al terapeuta, psicólogo clínico, para resolver esos temas. Así es bueno. Claro. Interesante esta conversación. Y finalmente, si fuera como un consejo así final, Yoba, ¿qué le podemos decir a los Camino al Sol oyentes que sienten que no logran apagar la cabeza? Realmente. Que la prisa, las redes, la información. Tenemos que no nos que apagamos. Tenemos que detenernos. Que buscar la manera. Tenemos que detenernos. Se hace imperativo detenerse. Cuando nosotros nos detenemos para enfocarnos en nosotros mismos, no estamos perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Buena aclaración esa. Entonces, mucha gente evita eso por dos razones. Primero, porque creen que son los únicos que están experimentando eso y no quieren verse débiles ante los demás. Porque la gente lo disimula. Exactamente. Entonces, lo que está viviendo. Cuando tú en un grupo, tú dices, me siento así, te vas a dar cuenta que otros del grupo también se sienten de la misma manera. Entonces, detenerse, hacer esa introspección, comenzar a limpiar un poquito la casa, le va a permitir no solamente seguir donde estaba, sino avanzar con mayor rapidez. Así es. Me gusta mucho ese tema. Siempre todo empieza por uno mismo. Así es. Sí. Hacer esa encerrona con uno mismo. Esa encerrona. Sí, autoconocimiento. Y también observar un poquito a la gente en nuestro entorno, ahora que hay tantos temas de salud mental. Esa gente que se queda mirando así como al techo, lejos, o una esquina, que está en un ruido mental en ese momento, está en un bucle mental. Claro. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos a una persona que vemos que su vida se queda mirando la pared, pero su vida como que está pensando en... Porque no es la pared que está mirando. Está ida. ¿Cómo apoyamos nosotros a gente cercana, querida, que le vemos esa situación? Sí, dedíquenle 5 minutos. Detengámonos y escuchémoslos. Nosotros generalmente le preguntamos por costumbre, por cultura, el cómo tú estás, pero no nos detenemos a escuchar qué dices. Entonces, no le damos importancia y la otra persona tiene un discurso que es automático. Sí. Todo bien. Bien. Pero ese bien tú ves que no es, pero que como no es yo bien. tengo mis problemas, entonces yo no quiero detenerme ahí y yo sigo caminando. Entonces hemos creado esa... Sí. Ese bien tuyo me libera a mí de tener que hablar exactamente. contigo. Entonces, esos 5 minutos son importantes. Sí, claro. Es un regalo ahora mismo. Así un regalo. es. Bueno, Giovanni Montero. ¿Viste, Adu? Una buena conversación sobre el ruido mental. Nos pasa a todos, pero enfocado a los altos atletas. Te están invitando a correr, Cintia. ¿A correr? A correr. Que corre. Bueno. Con Esther. Ahí está. Bueno, ¿Está Esther. cerca? Con Esther, la que más corre. Pero podemos hacerlo si podemos La empezar. gente interesada, Claro. Giovanni, ¿cómo conecta contigo? Sí, pueden conectar con nosotros a través del 809-750-0716 o a través de la página perfiles con y.do. Ahí estamos para saber. Perfiles.do. Una página muy bonita. Yoba, gracias. Un gran abrazo. Gracias por tu tema. Gracias, Giovanni. A ustedes. Bueno, nos vamos con este tema que muchos lo conocemos porque lo interpreta Earth, Wind and Fire, September, ¿se acuerdan? Pero estos son unos japonesitos. Todos son japonesitos que están interpretando. Tomoka Okanoya. Esa es una de ellas. Esa, y Ruka. Vamos a escuchar cómo suenan los japonesitos con September. Aquí termina Camino al Sol.